Comienza en Radio María, el Dios de cada día. Hoy nos acompaña desde la Diócesis de Almería el Padre Miguel José Esteban. Pues bienvenidos y bien hallados, queridos radio oyentes de este milagro de la Virgen. En esta semana todavía, semana de Pascua maravillosa, que ya hemos terminado esta octava y hoy lunes ya de esta segunda semana de Pascua, hoy vamos a darle gracias al Señor porque Cristo ha resucitado. Se lo decía yo a los chiquitos en misa y les decía, ¿no acordáis de la noticia de la semana pasada? Y algunos decían, ¿qué noticia? Y otros dijeron, que Jesús ha resucitado. Y esta es nuestra gran alegría, queridos radio oyentes. Hoy desde aquí, desde la Casa de Espiritualidad Reina y Señora de Agua Dulce, me gustaría dirigirles unas palabras de una manera especial, porque hemos vivido en esta diócesis de Almería un acontecimiento maravilloso. El día miércoles pasado, se celebraba el 75 aniversario de la coronación canónica de nuestra patrona, que es la Virgen del Mar. Y yo me gustaría compartirlo con ustedes, todo lo que se ha vivido en estas celebraciones, todo cómo lo han preparado y sobre todo qué significa que una Virgen le digan, bueno, esta Virgen está coronada. ¿Y qué significa eso? Bueno, pues vamos a intentar que desde este Dios de cada día nos ayude a vivir este gran acontecimiento que quisiera compartirlo con todos ustedes desde esta provincia de Almería y que nos hagan vivir con Cristo resucitado y nos haga querer un poquito más a la Virgen María. Pues antes de la oración, normalmente se hace una oración de la Virgen, pero me gustaría coger un texto pequeñito desde el momento de la aparición de Nuestra Señora del Mar, porque la patrona de Almería es la Virgen del Mar, y esta Virgen la trajo el mar, vino flotando por el mar y la trajo al mar hacia nuestra tierra. Y yo me gustaría leer un texto precioso de 1502 que nos narra este gran acontecimiento. Y dice así. Corría la noche del 21 al 22 de diciembre de 1502, que la Virgen de su bendita Madre, que la imagen de su bendita Madre viniese a nos socorrer y consolar, lo que es más de maravillar, quererla a nuestro Señor así traer sin barco ni sin remo, sino solo por la mar, con su Hijo en los brazos, las leguas que navegó hasta aquí llegar. No hay ninguna persona que lo sepa hablar, salvo como fue hallada a la ribera del mar, y un hombre de esta ciudad, llamado Andrés de Jaén, era guarda en Torre García, y andando en vela de moros, dice que vio de relumbrar, y que huyó muy gran temor, mas que en todo el temor no dejó de llegar, y como lo vio, se comenzó de maravillar, y estando así espantado, no sabía qué se pensar, y como a no manera de aquella imagen hubiese allí aportado, dicho más, que por otra parte se halló tan consolado y con tanta devoción, aunque indigno y pecador, por aquel tal tesoro hallado. Qué texto más bonito que nos narra que Almería quiso la Virgen venir ella por el mar, por eso se llama Nuestra Señora del Mar. Posiblemente pertenecería a un galeón que estuvo navegando bien por naufragios o bien por había muchos piratas en el mar, no sabemos, pero lo bonito es que como vino, quiso quedarse aquí y desde entonces, a pesar de todos los avatares, de las guerras, se ha podido salvar esa imagen y se conserva en el santuario que es custodiado por los dominicos y de manera especial que es la patrona de Almería. Pues vamos a pedirle hoy al Señor que nos ayude a comprender este acontecimiento. Después del pueblo de Almería, cuando todo el pueblo de Almería sigue enamorado de nuestra Madre, quiso hace 75 años hacerle un regalo y quiso coronarla canónicamente. Y quiso de manera especial decirle, pues mira, nosotros queremos darte un gran regalo. Y cuentan todas las historias, bueno, y todos los que incluso en aquel momento estaban, algunos que eran pequeñitos, me decían, eran personas mayores. Dice, yo estaba aquí con 8 años, yo recuerdo que fue un gran acontecimiento. Cuando Almería en aquel tiempo teníamos 70.000 personas y había 40.000 personas en el puerto de Almería, con una gran muchedumbre que se acercó al puerto y donde vino el arzobispo de Granada, acompañado con el obispo de Almería.
el Alfonso Ródenas, e incluso el alcalde que en ese momento también le ayudó, y coronaron especialmente a nuestra madre. Fue una gran convulsión en toda Almería, como incluso los barcos que habían en el puerto con salvas lo acompañaban, todo acompañado de muchísimas, los cohetes, de las bandas, de distintas bandas de música tocando. Todo fue un gran acontecimiento y este año lo hemos recordado. ¿Qué es una coronación canónica? ¿Por qué a la Virgen María de una manera dice, bueno, algunos dirán, bueno, pero si ella está coronada, de hecho esta casa se llama Reina y Señora, como el quinto misterio del Santo Rosario de los gloriosos? ¿Qué es la coronación canónica? Es un rito litúrgico que ya se instituyó en el siglo XVII y después se fue incorporando en el siglo XIX a la liturgia romana, usado para resaltar la devoción por una devoción mariana y consiste en la imposición de una corona en el icono de la Virgen o en esa Virgen de cualquier imagen que nos acompaña. Y en un principio podemos pensar que esa coronación canónica no es más que una celebración multitudinaria, que lo es, donde una Virgen Santísima, que el obispo le pone en sus sienes la imagen a la Santísima Virgen, la corona, que le ofrece el pueblo, que lo es. Pero es simplemente más, es algo más. Es un momento en el que en esa corona, todo lo es en esa corona. La coronación canónica es un proceso en el que hay que demostrar que una imagen concreta recibe un culto multisecular. Es decir, que tiene que ser alguna imagen que tenga una devoción grandísima. Una imagen que haya movido desde muchos años, incluso siglos, a los fieles a una veneración sincera a la Madre de Dios, por medio de ese signo que es esa imagen, y se le coloca a esa corona. Es decir, reconocemos que muchos fieles han venido a rezarte, han venido a hablar contigo, han venido a pedirte, han venido a darte gracias. Y de alguna manera la autoridad eclesiástica, al coronarla, de alguna manera lo está reconociendo. Es una práctica especial de devoción unida a la Iglesia, y es una práctica que nos debe unir más a la Iglesia y a sentirnos Iglesia de Jesucristo unida. Ayer retransmitieron la coronación desde la televisión y es muy bonito, precisamente en ese domingo de la Divina Misericordia, cuando el obispo de Almería recordó ese gran acontecimiento que sucedió después de 75 años, que fue el 8 de abril de 1951, cuando se coronó, y el 8 de abril, el miércoles pasado, se celebraba los 500 años, ¿no? Cómo se dirigía el obispo a nosotros y nos decía, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y muéstranos a Jesús. Y nos hablaba de que es un acto de toda la comunidad cristiana, que es reunida a toda la Iglesia. Y es bonito pensar que nuestra Madre sigue reuniendo a la Iglesia como lo hizo en Pentecostés. Y así lo decía el obispo, y para encontrarnos con Jesús resucitado cada domingo. Y como también el Santo Padre desde Roma nos dijo, recordando que ha sido durante muchos años el consuelo y la ayuda de la Madre de Dios, experimentado bajo generaciones, bajo la advocación del mar. Bueno, es una preciosidad de recordar cómo el Santo Padre también ayer nos tuvo presente y cómo nos recordó que esta imagen y esta coronación de alguna manera nos tiene que volver a la comunidad, a tener esa oración confiada en la Virgen, a un compromiso más firme en la fe y incluso a tener obras de caridad desde toda la hermandad. Pues yo en este día en el cual recordamos este gran acontecimiento de este fin de semana, yo quisiera felicitar, como no, a la Junta de Gobierno, a su hermano mayor, que Jorge Juan, y toda la Junta de Gobierno de la Hermandad, a los padres dominicos, y al Cabildo también, todos que han puesto ese empeño, que verdaderamente que este acontecimiento sea una oración total confiada a lo que nos pide el Papa, especialmente por la paz. Cómo está el Papa muy preocupado por la paz, y que sea un compromiso de fe, de creer cada día más de que esto que ha sucedido no ha sido por la coincidencia, sino que la Virgen María quiso venir especialmente a quedarse en esta tierra, quiso venir sobre el mar y nos quiso acompañar en todo momento. Es muy bonito escuchar cómo el pueblo de Almería, en las grandes dificultades, cuando hubo grandes terremotos, cuando hubo unas grandes epidemias, siempre se ponía bajo la protección de la Virgen, acudía al santuario
santuario todo Almería para pedirle. Recuerdo unos textos que estuve leyendo, como cuando hubo unos grandes terremotos, cómo el pueblo de Almería se puso sus pies para que pararan esos temblores, cómo de alguna manera es un símbolo y es un signo de que es la unidad en la fe en torno a Jesucristo, y eso es lo que significa acudir a la Virgen y coronarla. No solamente un regalo grande que le hizo el pueblo de Almería en su momento y hoy lo recordamos, sino significa todo eso, esa unidad, ese compromiso de fe, y como también la hermandad, y además lo llevan ellos muy en gala, de hacer siempre obras de caridad, llevando a los más necesitados, ayudando a los comedores de necesitados y de personas. Por ejemplo, los franciscanos de la Cruz Blanca tienen aquí un comedor en la Casa de Nazaret, y como el bar también la hermandad y colabora de manera especial, como nos insiste el Papa en ello. Pues yo me gustaría, pues eso en esta mañana, recordar este gran acontecimiento, y me gustaría saber, bueno, no sé si saben ustedes que hay distintos tipos de coronaciones canónicas. Hay una que es pontificia, es decir, que el Santo Padre es el que ya lo concede. Hay otras que son diocesanas, que es el obispo el que las concede, y a otras pues que son de manera especial más bien litúrgica, que el mismo sacerdote, el pueblo, pues compra un regalo, una corona a la patrona, y se la colocan especialmente pues el sacerdote, ¿no? Y para ello la liturgia pide que para diversos aspectos y dimensiones que se deben de tener en cuenta a la hora de esa coronación canónica, dice que los miembros de la asociación que piden la coronación deben estudiar los documentos, los magisterios de la Iglesia. ¿Qué dice la Iglesia con los grandes documentos que tenemos de la Virgen, desde la Marianis Cultus de Pablo VI, de la Redentores Hominis o Redentores Mater de Juan Pablo II, o Dives in Misericordia, la Novo Milenio Neunte, la Rosarium Virgenes María? Bueno, es un documento precioso sobre el Rosario, y así incluso como los documentos de la Conferencia Episcopal. Pues eso ya lo han ido preparando la hermandad con una serie de charlas, y es bonito también aprovechar este momento de la coronación para ir viendo lo que el magisterio de la Iglesia nos ha pedido de la Virgen María. Y la división especial, también teniendo retiros espirituales, también haciendo unos tridos como se ha realizado, donde ha venido algún obispo, creo que ha venido el obispo de Guadix, ha venido también el vicario general de Granada, y distintos obispos que han estado aquí, pues, y distintas personalidades eclesiásticas que han celebrado este trido en honor a la Santísima Virgen del Mar, y como no, grandes acontecimientos, desde conciertos, desde incluso vigilias de rosarios en honor de nuestra Madre, de la Santísima Virgen, para celebrar este gran acontecimiento. Por eso, en este día, yo me gustaría que escucharan ustedes el himno de nuestra patrona. El himno de la Virgen del Mar narra la historia, no lo vamos a oír entero, que es una preciosidad. Es un himno que compuso un maestro Padilla aquí, es un gran compositor y escritor de aquí de nuestra provincia, la música es del estilo barcarola, que va de alguna manera va haciendo así la música como si fuéramos en el barco, ¿no? Y es muy bonito escuchar que nos va narrando la historia de la Virgen del Mar. Pues hoy les voy a pedir que nos pongamos en esa bahía de Almería, y que nos fijemos prácticamente imaginariamente mirando hacia el mar, como lo estoy aquí viendo desde la Casa de Espiritualidad de Reina y Señora, y nos imaginemos cómo en ese momento apareció la Virgen, viene hacia nosotros, y cómo aquel torrero se lo encontró. Vamos a escuchar esa canción tan bonita, y vamos a pedir que ella nos vaya iluminando el corazón y nos haga sentirnos muy queridos por ella. Venga, vamos a escuchar. Yeah.
verdaderamente los que somos de Almería, cuando escuchamos el himno de nuestra patrona, nos emocionamos. Primero porque es una belleza muy bonita, pero nos recuerda tantas cosas. Este miércoles, el día en el que se celebró el 75 aniversario de su coronación, tuve la gran dicha de dirigirle por la mañana a Regina Cheli, bueno, el Ángelus, que en este caso va a ser Pascua, es Regina Cheli, y yo vi muchísimas personas muy emocionadas. Vi cómo la Virgen del Mar, cuando fue bajada de su camarín y estuvo abajo, fue revestida igual que lo que en ese momento fue coronada, y cómo le pusieron todo lo que le regaló la reina Isabel II, todo lo que el manto que llevaba, toda la saya que llevaba el niño también, y cómo muchas personas que en su momento lo vivieron cuando eran muy jovencitos o eran niños, al entrar al santuario y vieron a la Virgen encontrársela como tal, pues les dio muchísima emoción y les recordaba tanto. Yo he visto llorar muchísimas personas y eso es la fe. Es la religiosidad que nos llega al corazón. Quizás no sabemos explicarlo con palabras, pero yo nada más que cuando yo vi a las personas mayores sobre todo entrar, incluso no mayores, sino los jóvenes que los hijos ya se lo habían contado sus padres, se lo habían contado sus abuelos y le habían dicho y habían visto a la Virgen aquí en ese momento. Porque ahora nuestra Madre, la Virgen del Mar, no se reviste tanto porque a veces se deja solamente en la talla, que es una talla de madera, es más bien renacentista, es una imagen, no esta que hay ahora, unas vírgenes gloriosas, sino es una virgen pues eh, más especial, es decir, que es una virgen es más seriota, pero es una virgen muy bonita para todos los que le tenemos en el corazón. Y yo me gustaría recordar las palabras que le dije a la Virgen por la mañana, en ese momento en el que fue todo el ayuntamiento y todo a las 12 de la mañana, justo un poquito antes, a la 1 fue cuando se coronó. Y quisiera recordar esas palabras que le dije porque resume muy bien lo que en ese momento se estaba viviendo. Y yo le decía así a la Virgen, hoy nos hemos reunido, bueno, le decía a todas las autoridades eclesiásticas y religiosas, a los padres dominicos y a la hermandad, y le decía, queridos fieles todos, hoy nos reunimos en este bendito santuario bajo la mirada amorosa de Nuestra Señora del Mar para rezar esta oración del Regina Cheli, en una fecha que resuena especialmente en la hondura del corazón de Almería, en el cual 75 años fue el aniversario de su coronación canónica. 75 años pueden parecer tan solo una cifra, pero en realidad son una vida de historia, una vida de fe compartida. Después de 75 años, cuántas y cuántas personas han pasado por allí, han estado a los pies de la Virgen, le han rezado, y cuando se ha procesionado por nuestras calles con ese olor a nardo que caracteriza a la Virgen del Mar, cómo le han rezado, le han mirado, le han agradecido. Son varias generaciones ya las que han aprendido a mirar a María como madre, como guía, como refugio. Son lágrimas consoladas, son súplicas escuchadas y agradecimientos susurrados en silencio ante su presencia. Qué cosa más bonita. Lágrimas consoladas, súplicas escuchadas y agradecimiento en el silencio. Entre vivas de la Virgen, muchas personas le agradecen. La coronación canónica de una imagen no es únicamente un gesto simbólico o artístico, yo les decía, es sobre todo un reconocimiento solemne de la Iglesia al amor profundo y constante que un pueblo profesa a su Virgen, como es el pueblo de Almería, su patrona. Es la confirmación de que esta imagen ha sido cauce de gracia, de devoción sincera, de un encuentro con Dios. Y al coronarla no solo se enaltece una talla, se proclama la realeza espiritual de María en medio de su pueblo. Qué gran papel está haciendo la Virgen María, especialmente en estos últimos años. Creo que estamos en un tiempo de María, en el tiempo que la Virgen María más que nunca se está dedicando a hablarle a su pueblo, a hablarle a su pueblo de la paz, a consolarlo, a darle esperanza, a darle fortaleza para que siga a su hijo. No nos cansemos de amar a la Virgen, ni muchísimo menos el Señor nos lo va a rechazar, ni lo va a reprochar, porque me acuerdo que un sacerdote decía, ¿creéis que estamos queriendo demasiado a la Virgen María? Y el sacerdote le decía que Jesús le había dicho, pues más la quise yo.
Cuánto le agrada al Señor que amemos a su madre. Cuánto agrada al Señor que le demos piropos, que la agasajemos como esa medianera de todas las gracias, como esa reina de la paz, como ese consuelo para el cristiano. Y ella, les decía yo en esa locución del Regina Coeli, ella ha sido a lo largo de los siglos puerto seguro en medio de las tempestades, como Nuestra Señora del Mar. Ha acompañado nuestra tierra en sus momentos de dificultad y también en sus alegrías. Ha sido faro de esperanza para los marineros, consuelo para las familias y símbolo de la unidad de la ciudad. Ser patrona no es solo un título honorífico, es una misión viva. Qué bonito es eso, ¿eh? Una misión viva, madre. Aquí en Almería tú tienes una misión y así la has querido aceptar y tú has venido por el mar para aceptarla. Has querido venir aquí para ello. Nuestra Señora del Mar sigue y seguirá siendo el corazón espiritual de Almería. En torno a ella se teje la identidad de un pueblo que sabe lo que es una fe sencilla, de tradiciones profundas y de un amor fiel. Y yo les decía que al recordar aquel día de su coronación, renovábamos también nuestro compromiso. En ese día, en este fin de semana y el día 8, renovamos un compromiso. No basta mirar al pasado con gratitud, que también estamos llamados a vivir el presente con fe, con más fe, como nos pedía este fin de semana a Santo Tomás. Tomás, ten fe, no seas incrédulo y creyente, y cómo no, a construir el futuro con esperanza, que creo que de la mano de la Virgen lo podemos hacer de manera especial. Que su corona, esa corona que le ponemos a la Virgen, nos recuerde que María reina cuando dejamos que Dios lo haga en nuestras vidas. Que su ejemplo nos impulse a ser una comunidad más unida, más solidaria, más abierto al amor de Dios, como esa locución que dijo tan bonita, esa homilía tan bonita que dijo el obispo, que es esa comunidad que nos invitaba a vivir todos en comunidad alrededor de María, como lo quería el Señor en la Pascua. Y al dirigir en esta mañana ese rezo del Regina Coeli, lo pongamos en sus brazos nuestras intenciones. De nuevo, hoy les voy a pedir a ustedes que me escuchan. Muchos de ustedes serán de Almería, otros serán de otras ciudades distintas. Vamos a ponernos en los brazos de la Virgen, la patrona que cada uno tenga. Nosotros en Almería, ella quiso llamarse del Mar, pero cada uno tiene su corazón en su patrona o en su imagen querida. Pues vamos a ponerle nuestras intenciones, nuestra familia, nuestra ciudad, nuestro futuro. Que ella, como Madre buena, interceda por nosotros y nos conduzca siempre hacia el Hijo que tiene en sus brazos. Nuestra Señora del Mar, patrona de Almería, ella que ruegue por todos nosotros. Pues queridos radioyentes, he querido y agradecer, porque yo suelo hacer el programa desde aquí, de la casa de Reina y Señora, solemos hacerlo los miércoles, pero me han concedido este día, miércoles pasado no se pudo celebrar, y me han concedido especialmente este día, esta mañana, para recordar este gran acontecimiento vivido en la diócesis de Almería, que con gran alegría les quisiera compartir a ustedes. Recemos por nuestra diócesis, recemos por todos los que han perdido la fe, recemos por los enfermos, que tantas personas me piden, rece usted, padre por mi padre que está en el hospital, por mi hija pequeñita, desde una chiquita que se llama Michelle, que nos estamos pidiendo mucho por ella, a un doctor que se llama Juan, que está en el hospital y está enfermito. ¿Cuántas oraciones tenemos que presentarle a nuestra madre? Pues queridos radiantes, gracias, muchas gracias por esta mañana compartir este ratito con vosotros. Para mí ha sido un placer y una gran satisfacción hablarles de nuestra patrona, la Virgen del Mar, y espero que esa corona verdaderamente que le hemos puesto a la Virgen nos sirva para acercarnos a su Hijo Jesucristo. Desde la Casa de Espiritualidad Reina y Señora, aquí en Aguadulce, en Almería, yo les agradezco vuestra atención y que Dios les bendiga, la Virgen Santísima también. ¡Viva la Virgen del Mar! Finaliza en Radio María, El Dios de cada día. Hoy nos ha acompañado desde la diócesis de Almería el padre Miguel José Esteban.